La siguiente conexión fue realizada con el doctor José Manuel Restrepo antes de su elección como vicepresidente de la República. Muchos de los elementos que hay ahí están más vigentes que nunca en la economía de nuestra región. Los invito a conectarse con el doctor José Manuel Restrepo. Hoy hacemos conexión con el doctor José Manuel Restrepo. Él es economista de profesión, hoy rector de la Universidad EIA, antes Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero también ha sido rector de la Universidad del Rosario, quien estuvo allí un tiempo, del CESA, estuvo en la rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue exministro de Hacienda, exministro también de Comercio, Industria y Turismo, y hoy nos acompaña en Conexiones. Bienvenido, doctor José Manuel. ¿Qué dice la doctora Lina, presidenta? Un saludo muy especial, un saludo a todos los huilenses. Felicitaciones por lo que se hace en esta Cámara de Comercio del Huila y muchas gracias por permitirme estar aquí en este podcast. Gracias, doctor José Manuel. Este es un espacio muy importante porque lo que queremos es con toda tu experiencia que le puedas contar a los empresarios, a los emprendedores, a toda la economía del Huila, muchos temas que sabemos que este 2026 quizás está cargado de incertidumbre, que no sabemos realmente cómo está el mundo. De hecho, estamos viviendo hoy una guerra que va a tener implicaciones para Colombia, por supuesto, y para el departamento del Huila, y sé que todo ese conocimiento, esa experticia va a ser muy importante, además porque nos insistes muchísimo en hacerle doble clic a las cifras para poder entender la realidad de lo que sucede en Colombia. Y entonces quisiera que arrancáramos, doctor José Manuel, y te preguntarías si el 2026 fuera un libro económico para Colombia, ¿sería un capítulo de crisis, de transición o de oportunidad? Yo creo que es un capítulo de transición y de oportunidades. Y entre otras, además, con una primera oportunidad que sale de bulto y es las posibilidades que va a haber en la relación con Venezuela. La circunstancia que se dio en Venezuela abre, en la medida en que se reinstaure la democracia en ese país, la posibilidad de oportunidades para todos esos sectores de alimentos, de elementos de aseo, de medicamentos, de productos básicos y también para la inversión colombiana en Venezuela. Es de incertidumbre porque las decisiones arancelarias que se han venido tomando indiscriminadamente por parte de Estados Unidos, incluso lo que estamos viendo recientemente entre Colombia y Ecuador, pues plantean preocupaciones. Es de incertidumbre porque va a haber un escenario desafiante en materia fiscal para nuestro país y es de incertidumbre porque lo que sí se necesita es un sector productivo activo, sólido, fuerte, que no pierda la esperanza para que se pueda construir una capacidad productiva. Y ahí es donde un departamento como el Huila, que por esencia, por naturaleza, es un departamento de emprendimiento, de emprendedores, de empresarios hechos a pulso, que han logrado conquistas extraordinarias, como esa del tener el café hoy, el café más especial producido en nuestro país, o ser protagonista de la exportación de tilapia, que nos permite ser el primer origen de la exportación de pescado fresco a los Estados Unidos, pues me parece que es una demostración de la capacidad emprendedora de este departamento. Entonces hay que aprovechar esa capacidad para que las oportunidades se conviertan en realidad. En ese orden de ideas, ¿qué crees que le puede esperar al departamento del Huila en este contexto, doctor José El Manuel? departamento del Huila enfrenta naturalmente oportunidades y desafíos. Los Sí. desafíos en materia de seguridad son absolutamente obvios, pero también enfrenta oportunidades, oportunidades a través de los sectores de agrotecnología, aprendiendo de la experiencia cafetera, aprendiendo de la experiencia piscícola, aprendiendo de la experiencia en cacao. Tiene una gran oportunidad para convertirse en un destino turístico más fuerte, aprovechando entre otras además todo ese turismo relacionado con arqueología, todo ese turismo histórico, pero también el turismo de naturaleza en un lugar mágico como el desierto de la Tatacoa y el aprovechamiento del río Magdalena, que tiene que ser una fuente importante para el desarrollo turístico del país y del departamento. Y tiene oportunidades en ese sector de energías renovables no convencionales. Yo creo que ahí lo que se está haciendo hoy en el Parque Solar de Achira es una oportunidad para demostrar que se puede replicar en otros territorios del departamento. Y finalmente, la producción mineral, sobre todo en fosfato, que permite el desarrollo de fertilizantes
es una oportunidad única. Y ahí, en la medida en que Colombia desarrolle la capacidad de producción de fertilizantes, que en el fondo se relacionan con Ujú. energía, pues se convierte en una opción. Ok. En ese orden de ideas, doctor José Manuel, mencionas dos cosas que son muy importantes y que las vivimos, es la inseguridad jurídica, pero también la inseguridad física. Y yo aquí quiero resaltar, por supuesto, todo el esfuerzo que ha hecho la fuerza pública por recobrar la seguridad en el departamento del Huila. Pero, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un empresario para que invierta en el Huila? No, le diría, mire, Huila tiene tres activos que lo hacen potente. El primero es un territorio biodiverso, que hace parte incluso de la referencia de un país que es el segundo más biodiverso del mundo, como Colombia, pero en donde el departamento tiene mucho para mostrar, como ya lo contaba en sus territorios, por ejemplo, mm, ricos en agua, en toda esa zona del macizo, en sus territorios de desierto como la Tatacoa, en sus territorios circundantes al río Magdalena. Es decir, es un territorio que tiene biodiversidad. Segundo, es un territorio que tiene una diversidad cultural, reflejado en la gastronomía, reflejado en el patrimonio arquitectónico, en el patrimonio religioso, en la música, en el folclore. En eso tiene un activo muy poderoso. Y tercero, tiene un talento humano trabajador, hospitalario, que se abre al mundo y que es capaz de echar para adelante. Entonces, cuando uno tiene talento, tiene capacidad emprendedora, tiene biodiversidad, tiene oportunidades a través de la cultura y además tiene los sectores que he señalado anteriormente, pues tiene todo para lograrlo. Lo que hay que hacer es apostarse por eso y confiar en que se pueda lograr un avance en materia de seguridad en el país. Ok. Entrándonos un poquito en el sector empresarial, doctor José Manuel, ¿cuál crees que sean o deberían de ser esas prioridades del sector empresarial en un momento como este? Hay que aprenderle de lo que hizo el sector piscícola en este departamento y el sector Ok. cafetero, que tuvo vocación internacional. Hay que hacer una gran apuesta por la internacionalización, cambiar la mentalidad del empresario huilense para que tenga vocación exportadora. Hoy, por ejemplo, el Huila representa 1.7% del PIB nacional, pero Ujú. exporta el 1.97%, o sea, tiene más capacidad exportadora de lo normal, más que el país. Así Yo es. quisiera que tuviera mucho más, porque si bien es cierto eso se da, el grueso de la exportación, casi el 90% es cafetero. Así Entonces hay que lograr que la exportación no solamente venga de ese producto en particular, que está muy bien, sino de otros sectores de la economía. Si se logra eso, este es un departamento que tiene un enorme potencial, porque como tiene vocación emprendimiento, si tiene vocación internacional, va a empezar a facturar no en pesos, sino en dólares y va a encontrar oportunidades valiosas. Se necesita mentalidad de mundo y yo creo que eso es muy importante hoy para este territorio. Y lo otro que se va a necesitar es talento. Afortunadamente, y los indicadores de competitividad regional así lo demuestran, este es un departamento muy fuerte en educación básica. Tiene que hacer un mejoramiento en educación superior, así pero en es. educación básica es muy bueno. Entonces, cuando uno tiene la base suficiente, lo que tiene que hacer es desarrollar a partir de esa base talento humano que, por ejemplo, le permita ser protagonista en algo que no lo es, pero que sí lo podría hacer en exportación de servicios basados en conocimiento, exportación de servicios de software, servicios de ingeniería, servicios de diseño, servicios de arquitectura, servicios de salud, servicios en general de talento que creo que ahí hay una posibilidad. Todos lo sabemos y digamos, hemos venido durante mucho tiempo hablando de que el Huila tiene esa balanza comercial positiva, de que hemos venido creciendo el año pasado en exportaciones, que el agro es el que nos da la mano, que las exportaciones nos ayudan muchísimo, pero ahí tenemos un reto y tú lo mencionabas, doctor José Manuel, porque nosotros casi que el 99% de lo que exportamos sin generación de valor agregado. ¿Cuál crees que sea ese eslabón perdido? ¿Qué crees que falta para el departamento para que logremos generar ese valor? No sé si es infraestructura, no sé si es generación de valor, capacidades. ¿Qué crees que nos falta para lograr eso que durante tantos años hemos estado hablando en esta región? Creo que hace falta en ese esfuerzo competitivo que no sé qué ha sido, se ha venido dando, fortalecer la capacidad del departamento hacia la innovación, la apuesta por la quinta revolución industrial y el desarrollo tecnológico. Dicho de otra manera, la única manera a través de la cual se puede generar valor agregado en esa capacidad exportadora para ir más allá de la venta de commodities, que, Así insisto, no es. está mal, pero hace parte de este camino, es inyectarle tecnología. Ok. Inyectarle tecnologías de cuarta revolución, de robótica, de drónica,
de biotecnología, tecnologías de analítica de datos, de inteligencia artificial, a todos esos sectores que ya existen para de esa manera darle un mayor valor agregado al producto. Y hay que desarrollar industria. No solamente la agroindustria, sino industria en general. Así es. Ahí hay algunos sectores incipientes, pero siguen siendo débiles todavía. Porque en la medida en que uno tenga una industria con más tecnología, con más capacidad de innovación, pues uno da un paso adelante. Ahí es donde la articulación con un mejoramiento también en el sector de educación superior se vuelve relevante. Si yo tengo talento de base, eso es muy importante. Ese talento de base bien desarrollado en educación superior, orientado a innovación, a sofisticación empresarial, a capacidad de valor agregado y con tecnología, permite generar una industria de más alto nivel o una agroindustria de más alto nivel. Y lo podría hacer en cacao, lo podría hacer en café, y ahí se le puede dar también valor agregado. Ok. Lo podría hacer en el sector piscícola. De hecho, lo han venido haciendo. Así Porque es. la exportación ya no solamente de fresco, sino de congelado es importante, es una sofisticación, es un paso adelante. Pero con el territorio bio que tiene el departamento se podrían lograr más cosas en más productos, no solamente en esos. Y lo que estoy diciendo en materia de fosfatos para hacer desarrollo de fertilizantes, en el fondo es una apuesta industrial. Ujú. Así es. Hoy Antioquia, en la región donde estás, es un referente en ese sentido. ¿Qué hacen ellos de diferente, doctor José Manuel, a nosotros? Tiene algo que en los indicadores de competitividad no le va tan bien al Huila, que es institucionalidad. Ok. Es decir, hay un mejor trabajo en equipo entre el sector público, el sector empresarial, la academia y actores, llamémoslo de aglutinadores como las cámaras de comercio y similares. Aparte de las pros, las que atraen inversión, las que generan capacidad de atracción en el mundo. Entonces, la institucionalidad fuerte es muy importante para potenciar capacidad productiva. Hay que romper un poco, llamémoslo, esos celos que pueden existir entre algunos Ok. actores institucionales, o envidias que pueden existir entre algunos actores institucionales y empezar a trabajar mucho más mancomunadamente. Un modelo como el CUE en Antioquia, que es un modelo en donde se articula el sector privado del sector público, la academia, alrededor de la innovación, alrededor del emprendimiento, presidido por los empresarios más importantes del departamento. Algo de eso lograrlo es muy importante. Lo segundo, insistir en que el éxito del desarrollo productivo de un territorio no depende de una política local, ni departamental, ni nacional. Es decir, cuál es la apuesta emergente que está surgiendo en el Huila, que no ha necesitado de nadie y que ha demostrado fortalezas. Eso fue lo que hicimos con Antioquia Ok. Emergente y descubrimos cosas extraordinarias, que había sectores a pesar de los gobiernos, sectores como el de cultura, como el del entretenimiento, música. Hay que descubrir cuáles son los que están aquí. ¿Cuáles son esos sectores que están surgiendo emergentemente? Te voy a poner un ejemplo. Nadie en Colombia tomó la decisión desde el sector público, ni local, ni departamental, ni nacional, para que el Huila fuera potencia en materia piscícola. Nadie. Eso no surgió Sí, porque a un sí. gobierno se le ocurrió. No. Hubiésemos sido incapaces para hacerlo. Surge de la iniciativa empresarial. Entonces, ¿cuáles son esos sectores emergentes que pueden surgir o que están surgiendo, que ya están, que pueden potenciar al departamento? Eso también se vuelve muy relevante. Claro, y lo asociamos con algo, y es que el país, por ejemplo, en el 2026 en startup creció un 24%, cerca de 1.720 para el 2023 teníamos en startup, y ahí es donde uno dice que Bogotá concentra el 50.5%, Antioquia el 25% y el Valle del Cauca el 11%. Y empiezan a surgir allí unos departamentos con unos porcentajes bajos, pero empiezan a aparecer, como Santander con el 3% o Atlántico con el 3.5%. ¿Qué crees que el Huila tendría que hacer para empezar a mostrar a verse reflejado en esos indicadores? Ahí es donde yo decía, hay un sector que yo no lo veo en Huila hoy, que es el sector de servicios basados en conocimiento. Ok. ¿Y cómo apostarse a ese sector? Formando talento humano. Y ahí es donde yo digo, si no tuviera la base, la educación básica, pues uno diría, está más lejos. Pero te voy a dar un dato. La educación básica del Huila es mejor que la educación básica de Antioquia, en promedio. Ok. Así de sencillo. La educación básica del Huila puede llegar a ser incluso mejor que la educación básica del Valle. ¿Por qué ese talento no es capaz de continuar y desarrollarse aún más? Esa es la pregunta.
Y ahí es donde se necesita la articulación sector privado con academia, y me refiero a la educación superior, ciencia y tecnología, para hacer apuestas audaces. Entonces, la apuesta audaz es, aquí vamos a formar los mejores programadores de Colombia. ¿Por qué los programadores hoy son un bien escaso en Colombia? Porque todo el mundo los está demandando. Y entonces, ¿cuáles han sido los territorios que han empezado a emerger? Porque ya conseguir programadores en Bogotá o en Bucaramanga es muy costoso. Entonces se consiguen en Pereira o se consiguen en Tunja. Ahí hay oportunidades. ¿Qué se necesita? Formación de ese talento humano. Recogiendo lo bueno que se cosecha en la educación básica. Ok. Pues muy interesante, doctor José Manuel, y muy seguramente te molestaremos y te diremos que te conviertas en un padrino para el departamento del Huila para lograr eso tan importante que queremos en el proceso de articulación. Y ya para terminar, doctor José Manuel, em, usted dice que unos vienen a llorar y otros a vender pañuelos. Es una frase que me pareció muy interesante. En este 2026, años de desafío, ¿dónde están los pañuelos que el Huila debería estar fabricando? Los pañuelos del Huila están en esos sectores que lo han hecho grande. En el sector de turismo, en el sector de agrotecnología, en los sectores de energías renovables, y podrían estar mucho más en los sectores de servicios basados en conocimiento y en los sectores de industria 4.0. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros territorios de Colombia, vocación emprendedora en el sur del país, yo diría que uno de los territorios que más brilla es el Huila. Entonces, cuando uno tiene vocación emprendedora, lo que tiene que hacer es sacarle provecho a esa vocación. Ahí hay oportunidades. Insisto, claro, se necesita seguridad, está bien, pero no esperemos a que haya seguridad plena para empezar a hacer lo que tenemos que hacer en desarrollo productivo, porque nos podemos quedar sin lo uno y sin lo otro. Así es. Porque entre otras, además, la seguridad va a llegar también en la medida en que llegue más riqueza y más prosperidad al territorio. Así es, ¿no? Pues muchísimos mensajes, doctor José Manuel, que nos dejas en la mañana de hoy. Vocación internacional, mentalidad, me encanta eso de mentalidad del mundo. También ese mejorar el trabajo en equipo entre la institucionalidad, la academia, el sector privado, entiendo que es muy importante. Y seguirle apostando a fabricar pañuelos en turismo, agrotecnología, energía, servicios basados en conocimiento, industrias 4.0. Y un reto para el departamento de Huila, la innovación, industrializar, por supuesto, el campo. Muchos mensajes que nos deja el doctor José Manuel en este espacio de conexiones. Gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad.